Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Flores Vázquez. El día de hoy vamos a hablar un tema sobre la crisis económica y financiera que se percibe que hay en el 2020 y cómo preparar nuestros negocios. Un punto importante es que tenemos que entender un poquito cómo iniciamos el año. En 2019, al inicio del año, el gobierno tenía perspectivas económicas de un crecimiento del 5%, un peso mexicano fuerte, una inflación estable, poco desempleo y una inversión extranjera confiable o constante. Bueno, uno de los puntos que tenemos que ir analizando es, una vez que ya vimos estos puntos de lo que veía el gobierno, generó su Plan Nacional de Desarrollo para poder lograr llegar a estos objetivos. ¿Qué fue lo que pasó? Que este Plan Nacional de Desarrollo pues realmente está desapegado a lo que realmente buscaba el gobierno y se convirtió como algo, ¿cómo decirlo?, prácticamente algo de buena voluntad, pero que no está pegado a la realidad y no están haciendo los ajustes necesarios para poder salvar la economía. ¿Por qué me baso? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues analicemos qué está pasando. Ya pasamos 6 meses y ¿cómo vamos? Bueno, pues nosotros, si analizamos, nos dicen que crecimos el 0.1%, que técnicamente, si empezamos a analizar, no es nada de crecimiento, y cuando en 2 trimestres no tienes crecimiento, estamos en recesión, ¿sí? Es una realidad que no podemos negar. Aunque no es que 0. Simplemente ya estamos en recesión, aunque no lo queramos aceptar. ¿Qué es lo que pasará el resto del año? Ojalá no se sume este 0.1%, porque al final pues no tendremos crecimiento, ¿sí? Segundo punto que llama mucho la atención es que el gobierno ha tratado de retener a los inversionistas subiendo las tasas de interés. Actualmente está a un 8.25% la tasa de interés, una de las más altas, para tratar de retener, pero no está funcionando, ¿sí? Tenemos ahorita el problema de una inflación que va creciendo poco a poco. Llevamos un acumulado del 3.78, esperemos no rebase el 5%. Esas son las mejores perspectivas. La tasa de desempleo ha aumentado un 3.5% a julio de 2019, cuando en 2018 cerramos todo el año en 3.3. Ya estamos rebasados. De un año al otro hay más desempleo, cosa que pues ya lo vemos. De alguna manera algunos amigos, ya no hay tantos ingresos, empiezan a cerrar empresas, empiezan a despedir gente. Estamos ante una recesión, aunque no lo quieran aceptar. Otro punto que tenemos nosotros es con respecto a la inversión extranjera. Se cayó un 67% del portafolio de inversión extranjera. ¿Esto qué quiere decir? Que la inversión que lleva a México se fue. Solamente queda algo así de menos de la mitad. Y si esto sigue así, la gente va a especular y se va a llevar su dinero, ¿no? Un ejemplo es lo que acaba de pasar en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿sí? Acaba de caer 1.24% en lo que va del año. ¿Qué es lo preocupante? Que es la mayor en 5 años. En 5 años no se había desplomado así la bolsa, ¿sí? Y estamos a la mitad del año. Ojalá no terminemos mal al final del año, ¿sí? Si a esto le sumamos a nivel internacional, la bolsa de Argentina, la guerra comercial entre Estados Unidos, en la cual los chinos dijeron, bueno, pues ponle los aranceles, yo abarato mi moneda. Y eso le pegó a todos a nivel mundial, ¿sí? Simplemente el hecho de que el yuan se depreciara implica que todos los que tenían dinero invertido en China están perdiendo dinero. Y entonces empieza un nerviosismo. Cuando creían que China iba a ser el poder económico, resultó que no. Entonces ese es otro punto a tomar en cuenta. Por otro lado, se creía que de alguna manera Rusia iba a mantenerse económicamente, y nos damos cuenta que, pues, desgraciadamente hay un accidente nuclear y esto genera inseguridad ante todo. ¿Por qué inseguridad ante todo? Porque todos estamos preocupados por la seguridad, porque no hubiera guerras, y lo más probable es que haya sido un accidente en cuestión de un misil, y este misil no explican si ya existía o estaban generando nuevas armas. Eso está generando una incertidumbre, y todos a nivel mundial están buscando dónde invertir su dinero que sea seguro, que no tenga problema que el gobierno o la gente se va a levantar en contra del gobierno,
hay estabilidad económica, política. Lo que acabamos de ver en Argentina, pierde Macri y dijeron, yo ya me voy. Y la gente empezó a sacar su dinero. Esto es lo que nos puede llegar a pasar. Si el gobierno no cambia sus perspectivas económicas, no cambia y no se apega a lo que realmente sea en economía, vamos a tener serios problemas. Sin embargo, sí, pues como buenos mexicanos, pues hay que echarle ganas, ¿no? Más allá de lo que haga el gobierno, nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena. Y dentro de ese granito de arena tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Ya sabemos que puede ser que esta recesión se convierta en crisis. El problema de una crisis no es que estemos en crisis, sino cuánto puede durar. Y eso es lo preocupante. Si dura mucho una crisis, puede generarse otros problemas mayores de los cuales no les quiero comentar. Entonces nosotros como negocios, ¿qué tenemos que hacer? Primero, elaborar una planeación financiera de forma mensual y anual. ¿Por qué? Directamente ingresos y egresos, para que generemos los suficientes ingresos y sean capaces de aguantar cualquier problema en nuestra empresa, ¿sí? Segundo, establecer escenarios ante una crisis. Si se mantiene estable, ¿qué acciones hacemos? Si empieza a afectarnos la crisis, ¿qué podemos reducir? ¿Qué podemos ajustar? Y en el peor de los casos, si tenemos que cerrar, pues hay que pagar. No nada más se cierra y se acabó. Tenemos muchas obligaciones por pagar, que es el peor de los escenarios. ¿Estamos de acuerdo? 3. Reducir gastos y desarrollar un presupuesto maestro mensual y anual de tus gastos. Lo que nos come como empresarios son los gastos. Si yo no estoy generando el suficiente recurso para poder mantener ciertos gastos, lo que conviene es una disciplina y empezar, no a eliminarlos, pero sí a aportar, buscar proveedores a lo mejor que sean un poco más económicos con la misma calidad. Ahí es cuando nosotros entramos en ese punto. Otro punto importante es el hecho de reducir, pagar total o parcialmente deudas, porque las tasas de intereses van a seguir subiendo y las deudas se pueden convertir en algo impagable. Y con eso ponemos en riesgo nuestro negocio, ¿sí? Aparte de reducir gastos, hay también que buscar el ahorro. ¿Qué vamos a hacer al reducir los gastos? Vamos a generar un fondo de ahorro. Este fondo de ahorro tiene que ser ya sea para financiar nuevos proyectos o en su momento generar fondos de inversión, o en el peor de los casos, si es que tenemos que eliminar personal, o digamos no eliminarlo, sino tenemos que dar la oportunidad y no queremos cerrar, aportamos nóminas y algo muy importante, tienes que pagar tus obligaciones, ¿sí? Sea finiquito, sea como se llama, cualquier situación que tengas con el personal, tienes que cumplirle, pagar sueldos. Y si ya no te alcanza, pues hay que recortar nóminas, no queda de otra. O meterlos a ventas, ¿para qué? Para que generen su propio sueldo. Eso es lo que tenemos que hacer como empresarios. Otro punto importante es establecer objetivos claros de venta, sobre todo reales. No es que vamos a vender, ¿por qué? Porque de eso depende la subsistencia de tu negocio. Si tú no tienes presupuestos de ventas, es el momento de hacerlo para planear el próximo año. 8. Actualiza tu situación fiscal. Si debes impuestos, ponte al corriente, porque el próximo año, cuando el gobierno no tenga ingresos, se va a ir sobre los deudores de impuestos. Entonces la invitación es a que estés correcto en lo que son tus impuestos. Mantente cerca de tus clientes y de sus necesidades. A medida en que yo estoy más cerca de los clientes, más necesitan de mí. A medida en que más me aleje de los clientes, menos necesitan de mí. Entonces, ten una comunicación constante con tus clientes. Y por último, por ningún motivo dejes de consumir. Si la gente, si las empresas dejan de consumir, se detiene la economía y se acabó esto. Estas son nuestras recomendaciones. Recuerda que las crisis pueden ser momentáneas o pueden ser definitivas para tu negocio. Por mi parte es todo. Soy Miguel Ángel Flores Vázquez. Visita nuestras redes sociales. ¿Cómo se llama? Estamos en Consultoría e Innovación de Proyectos Empresariales y Educativos en Facebook. Hasta la próxima. Gracias por verme. Y recomiéndame. Gracias.